Muy buenas noches, jóvenes de la promoción. Una alegría volverlos a saludar. En esta oportunidad vamos a hablar de los números reales. La clase de hoy es teórica. Bien, jóvenes, los números reales, voy a presentarles una línea del tiempo. ¿Dónde se inicia? 5000 años antes de Cristo se inician con los números reales. Vamos a hablar de los egipcios primero. Los egipcios lo han iniciado como una medida para hacer el cuerpo humano, como una medida base del cuerpo humano, para sus unidades de longitud, para establecer cuánto mide un ser humano y poder hacer unas tumbas, ¿no? Entonces, y acá nos pueden presentar en jeroglíficos cómo es que los egipcios empezaron a utilizar números para las medidas. Posteriormente apareció el cero, el neutro, el primero, que fue el primer número en utilizarse. ¿En dónde? En Babilonia. La cultura babilonia fue precursora del elemento neutro. Y su notación, como vemos en la imagen, era cuneiforme. ¿Ya? El número pi también ha sido desarrollado 1800 años antes de Cristo. Ya por un escriba egipcio llamado Ames. Esto está descrito en el papiro de Zin. El valor más antiguo que se conoce es este, 3.1605. Ese era el valor de pi en este año 1800 antes de Cristo. Y ahí podemos ver la escritura egipcia. Los primeros números irracionales, ¿dónde se han originado? También en Babilonia. Ustedes saben que los números racionales son la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 3. Los babilonios utilizaron estos números en sus elementos de geometría. Y vamos a ver, lo utilizaban de esta forma en su escritura, ¿no? Los babilonios. Avanzamos. ¿Dónde se han iniciado las fracciones? Los egipcios utilizaron por primera vez la fracción con denominador 1. Y los babilonios, una civilización bien avanzada, utilizaban fracciones y su denominador era una potencia de 60. Acá les hago recordar que los babilonios tenían una base, ¿no? El número 60. Es por eso que los babilonios han ideado una circunferencia dividida en 360 grados, 60 minutos, 60 segundos. Para los babilonios el número 60 era bien significativo. Pitágoras, el teorema de Pitágoras, observó cuando vivió Pitágoras en el año 650 a.C. ¿Y qué ha hecho este griego? Observó que la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo no podía tener un valor racional. Así se descubrió la existencia de los números irracionales. La suma de este cateto y este otro no puede ser un número racional, dice Pitágoras, ¿no? Y crea su famoso teorema de Pitágoras. Era el año 650 a.C. En esta época surgió el número de oro, ¿no? El número áureo, que es un número irracional. Ahora, los números negativos. ¿Dónde surgieron los números negativos? Por un astrónomo y matemático indio en el año 360 después de Cristo. Y él inventó junto con en China, utilizaba una serie de palillos, y acá podemos ver la imagen, para identificar y diferenciar a los números negativos de los positivos. Eudoxo de Sino, su trabajo sobre la teoría de la proporcionalidad denota una amplia comprensión de los números y permite el tratamiento de las cantidades continuas. Este hombre ha hecho que los números exista correlación entre números naturales, enteros y los racionales, así como conocemos ahora. En el siglo XIX, mira, ¿qué pasó en este siglo? Fue lograda la construcción y sistematización de los números reales por dos grandes matemáticos europeos, y los conocemos, ¿no? Uno es Cantor y el otro es Dedekind. Ellos han ido construyendo la sistematización de los números reales.
En el siglo XXI podemos apreciar ahora que los números reales son un conjunto de números naturales, enteros, fracciones, los irracionales. Todo eso forma los números reales. Bueno, jóvenes, he querido compartir con ustedes un poco de la historia de la matemática referente a los números reales. Sin embargo, los números reales ahora los utilizamos para hacer las diferentes operaciones, como suma, resta, multiplicación y división. A continuación voy a detallar esas propiedades y operaciones que se pueden establecer en un número real. Jóvenes, estas son las propiedades de los números reales. Mira, un número real, como ya hemos visto, es la agrupación de los números naturales, de los enteros, es decir, los negativos, los racionales, las fracciones, los irracionales, los que su periodo decimal nunca termina. Todo eso forma los números reales. Y con ellos se pueden definir estas propiedades. Para la adición o suma, tenemos, siendo A, B y C un número real. ¿Qué propiedades tenemos? La clausura. Para la suma, A más B es igual a C. Para la multiplicación, A por B es igual a C. Y todos esos resultados pertenecen a los números reales. La propiedad conmutativa. La suma A más B es igual que B más A. Y en la multiplicación A por B es igual a B por A. Otra tercera propiedad es la asociativa. Acá se pueden agrupar de dos en dos los números. Por ejemplo, A más B más C, o puede ser, y es lo mismo que A más B más C en la suma. En la multiplicación lo mismo, solo que va a variar el signo, ¿no? A por B por C, A por B por C. Estas operaciones, la adición y la multiplicación, tienen una propiedad, el neutro aditivo, el neutro multiplicativo o de identidad. ¿Cómo es eso? En la suma, el elemento neutro es el 0. A más 0 es igual a A. Cualquier número sumado con 0 es igual al mismo número. En la multiplicación, el elemento neutro es el 1. Todo número multiplicado por 1 es igual al mismo número. En ambas operaciones existe la propiedad de inverso. El inverso aditivo de A es menos A. ¿Por qué? Porque si sumamos A más su inverso es igual a 0. En cambio, en la multiplicación, el inverso debe dar 1. Entonces, el inverso de A va a ser 1 sobre A. Pero recuerden que A tiene que ser distinto de 0. La propiedad distributiva. La propiedad distributiva se refiere a la multiplicación con respecto a la suma. A por la suma B más C es igual a A por B más A por C. También se definen estas propiedades en la operación de potencia. Producto de potencias de la misma base. Acá tenemos misma base. ¿Qué se pasa con los exponentes? Se suman. Acá está el ejemplo. 8 elevado a 7 por 8 elevado a 6. Se repite el 8, la base, se mantiene la base y se suman los exponentes. Este 7 con este 6 y nos va a dar 13. En cambio, si las bases son distintas pero el exponente es el mismo, se puede agrupar las bases y mantener el exponente. Acá tenemos el ejemplo. 7 por 4 es 28 y como ambos, el 7 y el 4, tienen exponente 2, 28 también va a estar elevado a 2. Cociente de la misma base. ¿Qué pasa si tenemos división con potencias de la misma base? Se mantiene la base y los exponentes se restan. En nuestro caso, 8 elevado a 13 dividido entre 8 elevado a 6, tenemos 8 elevado a 7. ¿Por qué? 13 menos 6 es 7. En cambio,
Si las bases fueran distintas, pero el exponente el mismo, se dividen las bases, 28 dividido entre 4 es igual a 7, y se mantiene el exponente. Acá tengo otro, potencia de otra potencia. ¿Qué pasa? Con los exponentes se multiplican. Y acá podemos ver 8 elevado a 2, elevado a 5, 2 por 5 es 10. Exponente 1, ¿qué pasa? Todo número elevado a 1 es igual al mismo número. Eso conocemos. Exponente 0, el resultado es 1. Todo número elevado a 0 es igual a 1. Acá hay una excepción, ¿no? He dicho todo número, sin embargo hay que hacer una diferencia. El 0 es elemento neutro, por lo tanto no cuenta como número, excepto el 0, dice aquí. No existe 0 elevado a 0, eso no va a ser 1, ¿no? Hay que tomar en cuenta también que estas operaciones solo funcionan, esto de propiedades de las potencias solo es para producto, para cociente. Y acá abajo nos dice, para sumas de esta, no hay propiedad. Base positiva. Si tenemos base positiva y el exponente par o impar, tenemos resultado real. Sin embargo, si nuestra base es negativa, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos aquí? La base negativa, exponente par, el signo se vuelve positivo. Acá está un ejemplo, ¿no? Menos 8 elevado a 4, la respuesta va a ser positiva. En cambio, si la base es impar y el signo es negativo, si el exponente es impar y la base es negativa, el resultado va a ser negativo. Pero ojo, acá hay un ojo marcado. Cuando tiene paréntesis, signo de agrupación, se aplica esta propiedad. Cuando no tiene, como en este caso, menos 8 elevado a 4, el resultado no aplica esta propiedad, ¿sí? Solo cuando tiene paréntesis o signo de agrupación. Tenemos también propiedades para las raíces. Tengo la propiedad 1 para los radicales, producto de radicales. ¿Qué pasa si tenemos dos radicales con el mismo índice? Esta n es el índice. Los subradicales se multiplican. Acá tengo el ejemplo y el enunciado. Para multiplicar radicales del mismo índice, se deja el índice, se mantiene el índice y se multiplican los radicandos o cantidades subradicales. En el cociente, ¿qué pasa con el cociente? Lo mismo. Se mantiene los radicales y se divide los radicandos. Potencia de una radical. Tenemos esta propiedad, raíz enésima de a elevado a m. Acá el exponente está fuera del signo de agrupación, sin embargo debe y pertenece a la cantidad a, ¿no? Y aquí tenemos raíz enésima de a elevado a m. Para elevar un radical a una potencia se eleva el radicando a la dicha potencia. Se puede utilizar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Es importante conocer estas propiedades, jóvenes, para poder resolver los ejercicios que les he planteado. Raíz de una raíz. ¿Qué pasa si tenemos doble raíz o triple raíz? O incluso 5. Los índices de estas raíces se multiplican. Y acá tenemos la propiedad, ¿no? Y el ejemplo. Raíz cúbica de la raíz quinta de 9 se transforma en la raíz quinceava de 9. Porque se multiplican el 3 con el 5. Pasamos. Propiedades de los logaritmos. Acá, jóvenes, estoy dejando algunas, básicamente 6 propiedades, las más recurrentes en logaritmos, y sus ejemplos. Posteriormente vamos a estar haciendo ejercicios con logaritmos. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto volverlos a saludar. Las diapositivas que han visto las estoy dejando en un enlace acá en el video, en la descripción del video, y también lo voy a subir en el grupo de WhatsApp. Entonces, reitero, las diapositivas que las tienen que copiar en su carpeta las estoy dejando en la descripción del video y en el grupo de WhatsApp. En el video va a estar en la descripción y en el grupo
también va a estar compartido el enlace. Presenten sus actividades. El trimestre termina el 7 de agosto, tenemos tiempo. Y desearles siempre que tengan buena salud y un buen descanso. Hasta luego, promoción 2020.